Buenos días. Hoy quiero hacer énfasis en el hecho de servir a Jesús. Los que creemos en Jesús, creemos que Él es Señor, Él es Rey de Reyes. Hoy en día está en el trono del cielo, en el trono de la gracia. Y la gran mayoría de nosotros entiende el hecho de que Él es el Señor de nuestras vidas. Pero tengo la sensación de que la gran minoría entiende realmente que Él es siervo de Cristo. Ah, Sé que en las iglesias se enseña el hecho de que somos siervos, sé que en todas partes se enseña que somos servidores, que en todas partes si uno pregunta le dicen, sí, yo quiero servir a Jesús. En todas partes puede pasar eso y todo el mundo enseña eso. El problema es cómo entendemos la palabra servicio. Y entonces escuchamos a muchas personas hablar de otra palabra que es exactamente igual a la palabra servicio, y es ministrar. Entonces, yo estoy escuchando muchísimo a muchas personas hablar de, yo le ministré, yo he estado ministrando, he estado, en vez de decir he estado sirviendo. Pero eso es también otra palabra que da un estatus, un título, un cierto goodwill dentro de la iglesia. Pero la realidad, si uno quiere realmente entender bien lo que significa, es que nosotros no servimos a una iglesia por la iglesia. Servimos a la iglesia porque servimos a Cristo. Y como Cristo es la cabeza de la iglesia, por ahí derechito, servimos a la iglesia. Pero la primera persona a la que nosotros necesitamos servir es a Cristo mismo, porque el único que es Señor nuestro es Jesús el Cristo. Hoy lo que vamos a hacer es mirar cómo Pablo le explica a Timoteo, Timoteo, yo quiero que seas un buen servidor de Cristo, lo cual significa que hay muchas personas que piensan que sirven al Señor y que sirven bien al Señor, pero no necesariamente están sirviendo al Señor. Están sirviendo a alguien o a algo, pero no al Señor. Y como no se está sirviendo al Señor, pues entonces tampoco, escúcheme bien, tampoco se sirve a la iglesia, aunque pareciera que sí, aunque pareciera que sí. Por eso quiero empezar con el versículo de Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Pablo le está diciendo a Timoteo inmediatamente antes de esto acerca de la apostasía, que fue lo que aprendimos la semana pasada, acerca del separarse de la fe de Cristo. Entonces le dice cómo es que uno debe abandonar esa apostasía. Y le dice, mira, si esto con respecto a la apostasía y con respecto a no tener apostasía en su vida, le enseñas a los hermanos, escuchen bien, le enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesús. Esa palabra ministro que aparece ahí es la palabra diácono, que significa ni más ni menos que servicio, como lo vimos la vez pasada. La primera vez que aparece servir y servido es en el momento cuando el Señor Jesús dice, o no es la primera vez, pero la vez que explica lo que significa diácono, es cuando el Señor dijo, yo no he venido a ser servido, a ser diaconado, sino yo he venido a diaconar. Esa es lo que dice. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces, serás buen diácono de Jesús. Entonces, una persona va a ser buen diácono si enseña a los hermanos. Después que se ha nutrido con las palabras de la fe y se ha nutrido de la buena doctrina, ¿cómo? Siguiéndola, desechando las fábulas profanas y de viejas. Esto es muy importante.
La primera cosa que un buen ministro debe hacer, la primera cosa que un buen ministro debe hacer es desechar lo profano, desechar lo que no tiene que ver con Dios, desechar todas aquellas cosas que van en contra de Dios y que claramente van en contra de Dios. Ya hablábamos la semana pasada con respecto a la manera en que hoy en día se está llevando la vida de los niños, de manera que un niño desde el primer año ya no está bajo la tutela de los padres, sino que pasa la mayor cantidad de tiempo con sus maestras o sus profesoras, o como les dicen aquí, sus mises. En cambio, Dios enseña que los padres deben enseñar a sus hijos en la primera parte de su edad, para que los niños puedan entender lo que significa la palabra familia. Eso es profano. Eso va en contra de lo que Dios dice. Entonces, la primera cosa que hace un buen ministro de Dios es desechar lo que no tiene que ver con Dios. Uno puede examinar absolutamente todas las cosas. Todo en esta vida, todo en este mundo es sujeto a examen de parte de cualquier que sea un cristiano. Cualquier cristiano puede estar en cualquier parte y ver lo que quiera ver. Pero cuando se da cuenta que va en contra de Dios porque es profano, hay que desechar. Entonces yo puedo ver todo, pero debo quedarme con lo bueno, con lo que pertenece a Dios. Lo segundo que hace un buen ministro es desechar las tradiciones de las viejas. A ver, aquí habla de las viejas, dice las fábulas de viejas. No es un ataque, un detrimento a las mujeres mayores, es un detrimento a las fábulas viejas, a estas fábulas, a estos mitos, la palabra en griego es mitos, a estos mitos que nos han sembrado, a estas tradiciones que nos han sembrado desde la religión, desde la tradición familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de mitos que nos han sembrado. Hemos visto muchos a lo largo de todo el tiempo que nosotros hemos hablado. Cuando estuvimos hablando en Navidad, de Navidad, y estuvimos hablando de la verdadera Navidad, vimos una cantidad de mitos con respecto a la Navidad que no tienen nada que ver con lo que Dios enseña. Y por lo tanto, también hay que desecharlos. No hay que seguir las tradiciones de la posmodernidad, ni de la modernidad, ni del oscurantismo, un montón de tradiciones que no tienen nada que ver con lo que Dios dice. Ya lo habíamos visto antes. ¿Recuerdan cuando vimos a los presbíteros, perdón, a los obispos que se deben casar y que nosotros llevamos unas tradiciones religiosas en la cual nos dice, no, los ministros no se casan porque los ministros deben permanecer solteros para ocuparse de las cosas de Dios? Tradiciones que son viejas y que no tienen nada que ver con la realidad de Dios. Hay que desecharlo. Pero así como hay que desechar lo profano y desechar la tradición, también es una responsabilidad de un buen ministro digerir la palabra de Dios. Dice nutrirse. Significa que la palabra de Dios no sea simplemente hoy leí el versículo que me tocaba en el día, reflexioné y ya. No, hay que nutrirse, hay que decir, esto es algo que yo lo tomo para mí y debo colocarlo en práctica. Uno no se nutre para quedarse con eso, sino uno se nutre para hacerlo energía y que esa energía nos convierta a nosotros en motores para hacer cosas. Si tú te nutres y te nutres y te nutres, pero no usas tu nutrición, lo que va a hacer es que vas a ser un obeso. Y la razón y la verdad es que no vas a servir para nada porque tu obesidad te va a impedir el movimiento. Así que hay que nutrirse de la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios, pero además de nutrirse de la palabra de Dios, hay que ponerla en práctica, porque la única manera en que tú perfeccionas algo es poniéndolo en práctica. Las personas que ven estos programas, como yo, que vemos programas de personas haciendo recetas, nosotros lo que vemos al final es la puesta en escena de una receta que la persona ha practicado muchas veces.
ah, no es no es una propaganda. Hay un chef que se llama Iwao Kumiyama o Kusiyama, una cosa así. A mí me fascina ver al tipo, porque coge las cosas más sencillas y las convierte en unos platos de una elegancia. Pero en uno de los programas de él dijo claramente, llevo haciendo esta receta no sé cuánto tiempo, desde que tenía 14 15 años, y quería traérselas a ustedes porque me parece de las recetas más deliciosas que yo. ¿Cuánto tiempo de práctica se requiere para salir al aire y poder enseñar algo? Esa es la práctica de lo que uno ya ha aprendido, y eso lo tiene que hacer un buen ministro. Pero si quieres ser un buen ministro, un buen servidor de Cristo, la última es fundamental. Debes enseñar a los demás el desechar lo profano, desechar la tradición, digerir la palabra de Dios y practicarla. Eso es lo que hace un buen ministro, eso es lo que hace un buen servicio, es lo que hace un buen servidor. Así que si alguien te pregunta, ¿tú quieres servir a Cristo? Y tú le quieres decir que sí, que tú quieres servir al Señor, entonces ten en cuenta esto, porque esto es lo único que Pablo le dice a Timoteo que significa ser un buen servidor. No dice que tienes que ser un pastor, que tienes que ser un misionero, que tienes que ser un obispo, que tienes que ser cualquier otra cosa, un diácono, que tiene que ser algo dentro de la iglesia. No, eso no es lo que dice. Pablo le aclara completa y totalmente a Timoteo, Timoteo, el buen ministro hace estas 5 cosas. Sea donde sea, esté donde esté, haga lo que haga, estas son las cosas que un buen ministerio es, un buen servicio para Jesús es. No importa si estás en la casa, no importa si estás en el trabajo, no importa si estás en el estudio, no importa si tú eres el profesor, no importa si tú eres el gerente o eres simplemente un obrero o eres un vendedor o eres lo que tú quieras. No importa si tienes 5 años, 10 años, 20 años o si ya estás en la tercera edad. Eso no importa. Nada de eso importa. Simplemente importa el hecho de que yo quiera ser un buen servidor de Cristo. Y si yo quiero ser un buen servidor de Cristo, debo desechar lo que es contra Dios, debo desechar todas aquellas cosas que tienen que ver con la tradición y que me separan de Dios. Tengo que digerir la palabra de Dios, mascarla, tenerla dentro de mi corazón y mi mente, ella practicarla y con esa práctica convertirme cada vez en un mejor maestro. Porque como dice el dicho popular, la práctica hace al maestro. Ahora bien, de este versículo 6 y 7 voy a saltar al versículo 16. ¿Por qué? Porque es como el que cierra esta porción bíblica. Y se van a dar cuenta por qué. Ocúpate de estas cosas. Entonces ahora, estas cosas son las cosas que están entre el versículo 6 y 7 hasta el versículo 15. Esas son las cosas de las que debe ocuparse. Y además debe permanecer en ella para que, escuchen esta palabra que es importante, para que tu aprovechamiento les sea manifiesto a todos. O sea, para que tu crecimiento como cristiano, como un siervo de Cristo, sea visto por todos y todos digan, ciertamente este hombre es un siervo de Jesús, porque sigue los pasos de Jesús. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Aquí hay 2 versículos que son aposición. Significa que hay unas palabras que tienen que ver con las otras y que se pueden igualar. Eso es lo que está diciendo este versículo. Cuando dice ocúpate, es lo mismo de ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y cuando dice permanece en ellas, es lo mismo que persiste en ello. ¿Ok?
son dos versículos que lo que están haciendo es una repetición para hacer un énfasis en lo que el buen ministro debe hacer. Miren bien, todo esto no es para que Dios sea mejor, para que Dios sea mayor, no, eso es para que seas un buen ministro, para que el aprovechamiento, el crecimiento tuyo como servidor de Cristo sea algo que las personas puedan ver. Hay dos objetivos para que las personas puedan ver. El segundo objetivo es para que se salve a sí mismo. Ahora bien, si tú sacas de contexto este versículo, lo que las personas enseñan con este versículo es que tú te salvarás y a los que te oyeren tú los salvarás cuando tú practiques las cosas que están arriba. Pero eso es sacar de contexto lo que está diciendo. Este salvarás es salvarás de lo que viene antes del versículo 6. ¿Recuerdan qué viene antes del versículo 6? El ¿Recuerdan tema de qué la viene? apostasía. Es la apostasía. Exactamente. Entonces, lo que les está diciendo es que si tú eres un hombre que te ocupas de esas cosas y permaneces obrando en ellas, tú mismo te vas a salvar de apostasía, te vas a salvar de separarte de la fe de Dios. Y además las personas que vean manifiesta tu crecimiento, que vean que tú has crecido como persona, esas personas van también a salvarse de la apostasía. Así que el buen ministro tiene dos objetivos en su vida para hacer las cosas que hace. El buen servidor tiene una realidad, una responsabilidad que debe cumplir y al cual debe él estar mirando. No porque tenga que hacerlo, sino simplemente que al servir yo a Cristo, esto va a ser algo que las personas que me ven van a recibir. Yo voy a aprovechar, yo voy a crecer y en mi crecimiento les será manifiesto a las personas que están a mi alrededor. Vuelvo y repito, no importa si estás en el trabajo, en el colegio, en la universidad, no importa dónde esté, a los que estén cerquita, mucho más en la iglesia, pero aún si no estás en ninguna iglesia, pero eres un servidor de Cristo, tu crecimiento como persona les va a ser manifiesto a todos, porque no dice a unos que sean creyentes o a otros, no, a todos les va a ser manifiesto. Todo el que te oiga a ti decir que tú eres cristiano va a darse cuenta de tu crecimiento como persona. Y eso, y eso va a hacer que las personas o pregunten por tu fe o los que ya tienen la fe no se separen de ella. Si tú dices que tú quieres servir al Señor Jesús, aquí tienes el marco del servidor de Cristo. Cuando te pregunten, ¿usted quiere servir a Cristo? Y lo que quieran preguntarte es, ¿quieres ser misionero? ¿O quieres ser pastor? ¿O quieres ser algo como eso? Pregunta, ¿en qué forma quieres que sirva además al Señor? Porque los otros son llamamientos de Dios para ti. Porque si alguien te dice que tú lo hagas y tú no tienes ese llamado, tú no tienes por qué responder a eso. Mientras tengas este marco, eres un buen servidor de Cristo y por lo tanto entiendes que Jesús es el Señor. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, señor. Sí, La señor. pregunta entonces que te pueden hacer es, ¿pero cómo se puede servir al Señor? La respuesta es muy clara. Eso es lo que dice exactamente 1 de Timoteo 4:7b. Ejercítate para la piedad. Ejercítate en la devoción a Dios. Ejercítate en reconocer a Dios como tu Señor. Ejercítate en conocer a Dios y actuar acorde con lo que Dios dice.
Y miren la palabra con la que empieza, ejercítate, ejercítate. Esto es un proceso y es un proceso que va en pos de, o sea, siempre hay algo mejor que hacer. Ay, pastor, ya yo tengo 80 años, ya eso yo no voy a poder. Perdón, hasta que el Señor te llame, tienes la responsabilidad de servir aquí en esta tierra. Y por lo tanto, tienes la responsabilidad de seguir creciendo. Pero ¿cómo voy a seguir creciendo si ya tengo la suficiente? Es que no importa la edad, importa es a quien tú sigues. Y el que tú sigues es infinitamente eterno. No hay manera de que en el tiempo que duramos en esta tierra podamos conocer ni la infinitésima parte de quién es Él. Así que ejercitarse para la piedad es la única manera que Dios ha establecido para que alguien sirva al Señor Jesús. Y esto es para todos, ¿ah? Para todos. No, eso nada más lo hacen los pastores. No. No los días, no. No. Todos debemos ejercitarnos para la piedad. Todos debemos ejercitarnos para reverenciar a nuestro Dios. Todos debemos ejercitarnos para tener la devoción a Dios, para estar consagrados a Dios. Todos debemos hacer. Esa es, esa es nuestra primaria responsabilidad en este mundo. Porque si ya fuimos rescatados, eso es lo que nos queda por hacer. Ahora bien, vamos a ver. Vamos a el versículo 4, 7b al 9. Dice la palabra, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, escuchen bien, ahora quiero que tengan en cuenta el hecho de que él está igualando la palabra ejercítate para la piedad con el ejercicio. O sea, es un ejercicio. ¿Y por qué lo pone así? Porque recuerden que el idioma que se hablaba en ese tiempo era el griego y la cultura griega era la cultura arraigada, que hacía un culto a lo físico. Recuerden las Olimpiadas, etcétera. Un culto a lo físico que los romanos copiaron. Entonces dice, ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Provechoso. ¿Dónde escuchamos esa palabra provechoso? ¿Dónde escuchamos la palabra provechoso? En el versículo 15. En el versículo 15, muy bien, porque mi aprovechamiento, esa es la palabra provechoso, o sea, que me dé a mí provecho. Dice, el ejercicio corporal es poco provecho, pero la piedad para todo aprovecha. Entonces uno dice, entonces no hay que hacer ejercicio, entonces no hay que ir al gimnasio. Así somos nosotros. Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Está diciendo que es poco provechoso porque la piedad aprovecha todo, para todo. ¿Por qué? Porque tiene promesa de vida presente, eso es lo poco. Comparen 80 años de nuestra vida, 90 años, 100 años, que duremos 110 años de esta vida, comparemos esta vida con la eternidad. Entonces la vida presente es lo poco. Así que hacer ejercicio sí es provechoso, pero para lo poco, para la vida presente. El ejercicio físico, el ejercicio corporal, pero el ejercicio de la piedad no solamente tiene un provecho para la vida presente, sino también para la venidera.
Y Pablo le dice a Timoteo las palabras que le repite cada vez que hay algo que es de suprema importancia para él. Timoteo, es de suprema importancia porque esta palabra es fiel y digna de ser recibida por ti. ¿Cierto? No se recibirá por todos. Entonces no es solamente para Timoteo. Entonces no es solamente para Timoteo. El hecho de tener una vida piadosa, una vida que busca a Dios, una vida que sirve al Señor Jesús, como ya lo hemos visto, no solamente nos hace crecer espiritualmente y aún incluso físicamente, sino que también nos hace crecer para la eternidad, para lo que viene, para la vida que viene, la vida que es la vida en el paraíso, perdón, no en el paraíso, en el seno del Señor. Y nosotros debemos entender esto. Sí es útil que nosotros hagamos ejercicio corporal y que nos dediquemos a alzar pesas y que nos dediquemos a caminar y que nos dediquemos a correr y que tengamos esta disciplina física corporal. Es bueno porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que mantenerlo bien. Hay que quitar ¿cómo se llama? La barriga, la panza, hay que disminuirla lo más posible, con la edad va a crecer, pero hay que disminuirla al punto donde debe estar. Pero eso aprovecha en esta tierra, entonces nos da una mejor salud, nos extiende, digamos, entre comillas, la vida y nos hace tener mayor oportunidad de predicar el evangelio. Pero cuando tú ejercitas la piedad, cuando tú ejercitas la reverencia a Dios, cuando tú estás dispuesto a entender y a dar a entender al mundo que Jesús es tu Señor, pero que tú eres el siervo del Señor Jesús, entonces no solamente crece tu parte corporal, porque tu cara va a reflejar lo que tu corazón tiene, sino que además cada cosa que hagas es un cultivo para lo que va a venir, para lo que el Señor te va a dar a hacer en su reino, para que tú te prepares para su reino. Y por eso es provechoso para toda la vida. La vida no termina, mis queridos, la vida no termina con una muerte física. El espíritu va a Dios, quien lo creó. Y cuando resucitemos, iremos a donde el Señor, nuestro Dios. Así es. Ahora, para poder hacer esto, de ser un buen ministro del Señor, necesitamos revisar cuáles son nuestras premisas. Las cosas que debemos tener en cuenta y que el Señor le dice a Pablo para que Pablo se las transmita a Timoteo. Timoteo, hay unas premisas fundamentales que necesitas conocer. La primera premisa está en el verso 4:14 y dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado, la palabra es reconocido, mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Esto es lo que nos habla en Timoteo 1, 3 y 4, que ya lo vimos. Y si ustedes ven en segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6, les dice de qué clase de don está hablando. A Timoteo se le dio el mismo don que el don que tenía Pablo. Por eso Pablo, bueno, no solamente a Timoteo, a otros también, pero en este caso, como Timoteo era su discípulo, así como Tito, él le dice, tú tienes un don que es el mismo don que yo tengo y por eso te estoy pasando la posta a ti. Y no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu en el cual eh, tu potencia, tu poder se encuentra en el don, no en ti como persona.
Así que la primera premisa que debe tener cualquier siervo de Cristo en su mente es que él tiene un don. Hay un don que Dios nos ha dado y cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene un don. Nadie puede decir, es que a mí sí no me dieron. No, todos tenemos un don y lo que hay que hacer es ponerlo a funcionar, porque todos tenemos un don que Dios nos ha dado. Esa es la primera premisa. Por lo tanto, es con el poder de Dios, porque es el don que Dios nos dio y por lo tanto es con el poder de Dios. ¿Y quién usa ese don de Dios? ¿Quién es el que coloca ese don para ser útil y próspero? Es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Segunda premisa. Que por esto mismo, está en Timoteo 4:10, que por esto, y está hablando ese esto, es el ser ministros, por esto trabajamos y sufrimos oprobios. Esa es la segunda premisa. No es algo que viene sencillo, requiere de esforzarse. Hay que levantarse temprano si el don requiere que te levantes temprano, o acostarte tarde si el don requiere que te acuestes tarde, o que vayas a un sitio donde no quieres ir si si el ministerio que Dios te ha dado es ese. A veces no queremos ir a nuestro trabajo, no queremos ir al colegio, no queremos ir a la universidad, no queremos levantarnos, no queremos estar en el matrimonio que tenemos, por ejemplo, porque no queremos tener el esfuerzo. La pereza nos gana. Y lo que Dios dice es, no, va a haber sufrimiento. Para que tú me sigas a mí, va a haber sufrimiento. ¿Recuerdas? Yo te dije, yo te dije que cualquiera que quiere seguirme a mí, toma su cruz cada día y me sigue. Es que es como eso. Requiere esfuerzo. Para uno servir a Cristo requiere esfuerzo. Servir requiere esfuerzo. Ser servido no requiere nada. Si Dios hubiera querido, el Señor no hubiera venido. No era necesario para Él. Es para nosotros, para venir a enseñarnos. El Señor mismo dijo, haz pasar de mí esta copa. ¿Que creen que era muy fácil? No, no, no era fácil. No era nada fácil. Requiere esfuerzo, requiere negarse a sí mismo, requiere uno entender que nuestra vida es una vida para rescate de muchos. Requiere que nosotros coloquemos en nuestra mente que hay que trabajar. Esto no es algo que nos va a salir por ósmosis, no, esto hay que trabajar. Hay que sentarse, hay que estudiar, hay que trabajar. Hay que ir donde la gente y decirle y hay que trabajar. Y si hay que sufrir, hay que sufrir. Eso dice el versículo. El versículo dice muy claramente que vamos a sufrir oprobios. No ¿cómo se llama? Como, ay, pero siempre que le hablo a esta persona, siempre me saca con cajas destempladas, siempre me retiene, me retira, siempre ¿cómo se llama? Me rechaza. Requiere esfuerzo y hay que volverlo a hacer. Sí, volvamos a hacerlo. Y cada vez volvemos a hacerlo de diferente manera porque Dios nos ha dado un don para que toquemos a personas. Puede que esa persona a la que tú estás enfocada no sea la persona, sino alguien que está alrededor que sí está mirando. Pero requiere que nos esforcemos, no que nos quedemos quietos. Fíjense que Dios le dijo a los discípulos, hagan discípulos yendo. No se queden quietos, yendo, vayan. Requiere esfuerzo. Pero hay una tercera parte, porque nosotros esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Hay una tercera premisa. Esa tercera premisa es nuestra esperanza. Nosotros no nos confiamos en nosotros mismos, confiamos en el Dios que es el Dios viviente, es el Dios que vive todo el tiempo, es poderoso, nunca se duerme, Él es el Dios viviente.
Miren bien, por favor, las características que él resalta es viviente y luego dice es el Salvador. No hay nada que te pueda pasar porque el Salvador que ya salvó tu corazón, Él va a salvar todo lo que tiene que ver contigo. No importa si te atacan, no importa si te dañan, no importa si incluso vas a una cruz. Este Dios tiene suficiente poder para no permitir que tú te separes de Él. No le creas a los que te dicen que pierdes vida eterna, porque si es vida y es eterna, es eterna. Dios no dice cosas para mañana arrepentirse. No, él no es hombre, Él es Dios. Confiemos. Las premisas de todo buen ministro de Cristo es, yo tengo un don de Dios, yo sé positivamente que me va a costar usar esto de ser servidor de Cristo, me va a costar. O como decía Maelo Ruiz, te va a doler, te va a doler, te va a doler. El Señor lo dijo desde el Génesis, con el sudor de tu frente. Te va a doler. Pero la confianza no es en lo que yo haga, es en lo que Dios hace. Porque Él es el Dios viviente, Él es el Dios de la vida, Él es el Dios que nos salvó y como nos salvó, puede salvarnos también de caer y como nos salvó, también nos puede salvar de la apostasía, pero también con nuestra manera de vivir, en donde sea que estemos, puede salvar a muchas personas alrededor nuestro y aún incluso algunas que ni siquiera sabemos. Solo por nosotros, porque estamos ahí. Eso es la misericordia y la gracia de Dios para con los siervos de Cristo. Esas son tus premisas y mis premisas. No existe ni un solo siervo de Dios que no tenga estas tres premisas para poder servir. No existen. Ustedes ya vieron que esas tres premisas se cumplen en el mayor de los servidores. ¿Se dieron cuenta? Señor, en Jesucristo. Así debería ser. En el Señor Jesucristo se cumplen las tres premisas. Así que cuando Él dijo yo vengo a servir, no estaba diciendo simplemente yo vengo a servir, no, yo vengo a servir porque me fue dado por Dios, que me envió. Esto requiere el esfuerzo que estoy haciendo y yo toda mi confianza la tengo en mi Padre, mi Padre, mi Padre. Esas premisas se cumplen en todos los que son servidores de Dios y específicamente en los que ahora le servimos a Cristo. Pero ¿y qué entonces es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles serían entonces nuestras labores? Bueno, miremos el versículo 4:13. Entre tanto que yo voy, Pablo le dice a Timoteo, mientras que estoy haciendo el esfuerzo de ir hasta donde ti y espero llegar allá, tu labor es ocuparte en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lectura, exhortación y enseñanza. Lectura, exhortación y enseñanza. No, pastor, yo me estoy leyendo la Biblia en un año. Estoy siguiendo todo el aprendizaje de la Biblia en un año. Eso no es lo que dice ahí. Miren las tres palabras que usa. Lectura. Claro que hay que leer las escrituras, hay que leer la palabra de Dios, hay que estar pendiente de las cosas que Dios nos enseña. Con eso que leemos, y no sé si a ustedes les habrá pasado muchas veces, que ustedes hacen una lectura ahorita, les salió, estoy leyendo no sé qué, Samuel, primera de Samuel, no sé qué, y entonces el rey David, se va uno al trabajo, llega al trabajo y de pronto alguien le dice, oiga hermano, lo que me está pasando con una vieja que hay cerca a la casa. Esa señora me está tirando los perros, pero así. Y uno, ¿ah? Mira, te voy a contar la historia de un tipo que tenía todo.
¿Se dan cuenta? Exhortación. ¿Por qué? Porque cuando tú lo cuentas a otra persona para darle ánimo o para aconsejarla o para... Eso se empieza a convertir en algo real para tu vida. ¿Sí me entienden, me entienden el ejemplo del rey David? ¿Sí entienden el ejemplo? Y luego el otro haciendo. Eso se llama exhortación. Pero cuando tú lees y lees y lees y tienes y pasas tiempo, ya puedes tener el tiempo no solamente de exhortar a personas y aconsejar, sino que también ahora puedes enseñar. Ahora puedes reunir a un grupo y enseñar. Ahora puedes decirle a tu familia y enseñar. ¿Eres padre de familia? Bueno, sería bueno que lo que lees se lo transmitas a tu esposa y a tus hijos. ¿Eres jefe? Sería bueno que se lo transmitas a tus subalternos. ¿Eres subalterno? Sería muy bueno que se lo transmitas a tu jefe y a tus compañeros. Cada uno en su sitio puede enseñar la palabra de Dios, pero para enseñarla antes tiene que haberla visto en práctica, en la práctica diaria, viéndolo en una exhortación. Pero para poder exhortar, primero tienes que aprenderla. Hay que aprender las escrituras. No hay una labor más primaria para un servidor de Cristo que leer y aprender de las escrituras. La segunda labor en el 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Miren que por este versículo yo he pasado no sé cuántas veces y hasta ahora me doy cuenta de la profundidad que tuvo el hecho de que Pablo le recordara a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Ni siquiera tú mismo te tengas en poco. Dios te ha puesto a hacer un servicio, asume tu servicio. Sé humilde, no tengas en poco cualquiera que sea el servicio que Dios te haya enviado a hacer. Cualquiera. Escuchen bien. A mí esa historia, yo se la repito a cada momento. Yo sé que ustedes deben estar hartos de que les esté diciendo la misma historia siempre. Pero a mí una historia que me es impresionante es la de la viuda que da las dos moneditas. ¿Recuerdan la historia, cierto? De que todos daban un montón de monedas y las hacían sonar y ella llegó con el salario de un día, clink, clink, y cayó ahí. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Esta mujer ha dado más que todos, no del más rico que dio, de todos. Ella ha dado más. ¿Por qué? Porque es que su servicio fue un servicio de su corazón. Es que para Dios no importa la cantidad, porque, les voy a decir por qué no le importa la cantidad, por si acaso. Les voy a decir por qué no importa la cantidad. Porque todo lo que tú hagas viene de Dios. El don es de Dios, el esfuerzo es de Dios, la confianza es en Dios. Por lo tanto, todo lo que tú haces lo haces por el poder, la misericordia y el amor de Dios. Eso establece el hecho de que tú tengas la humildad suficiente para asumir que tu servicio es suficiente porque has sido un buen ministro, un buen servidor de Jesús que te mandó a hacer específicamente eso. Así que asume con humildad el hecho de que Él es el Señor y Él es el que sabe qué trabajo vas a hacer bien. Y hazlo. Hay que esforzarse, sí, pero hazlo.
y con con ese color de amor en tu corazón, de estoy haciendo lo que el Señor me dijo que hiciera y por lo tanto está bien, no importa si es barrer o si es ponerme en una plaza delante de 20,000 personas, que muy pocas van a escuchar. Y hay una tercera, en ese mismo versículo. Sé ejemplo, ya no de todos, sino de los creyentes, porque son los únicos que van a poder entender este ejemplo. No que no lo uses en donde tú estés, sino que específicamente para los creyentes será un ejemplo clarísimo de cuánto has aprovechado tu ministerio, tu servicio a Dios. Ejemplo en palabra, cómo hablas, qué hablas y de dónde hablas. No le creas a los que no dicen la palabra de Dios, no le creas a los que no están perfectamente identificados con lo que Dios dice específicamente. Ejemplo de conducta, cómo tú te mueves, incluso cuando tienes rabia fervorosa por el pecado. Ejemplo del amor, no el amor fingido, como le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, que la abuela y la mamá le enseñaron a Timoteo a no hacer amor fingido. Amor que se sienta, que la persona sepa que lo están amando. No amor de palabra. Ya hay un ejemplo en la palabra de Dios cuando ve, es que tengo hambre. Ve tranquilo que voy a orar por ti y no le das de comer. Eres un mentiroso. El amor no fingido es el amor que actúa. Que tu espíritu esté exaltado, que tu fe, tu confianza en Dios sea algo que las personas pueden ver. Sobre todo, la pureza, esa santidad a Dios. Estoy dedicado a lo que Dios me ha puesto a que yo. Eso es pureza. Él es mi Señor y no existe otro Señor para mí que no sea el Señor Jesús. Por lo tanto, las tres labores que debe ejecutar todo, absolutamente todo servidor de Cristo es aprender las Escrituras, asumir con gallardía su servicio al Señor y vivir para Dios. Nadie, absolutamente nadie tenga nada que reprochar. Si hay algo que tengan que reprochar, por favor, ve y pide perdón y ya. Pero nada que reprochar. Yo sé que a todos nosotros nos han enseñado que servir en la iglesia es servirle a Cristo. Yo les quiero decir que esa es una trastocación de cómo debe ser. Si servimos a Cristo, entonces servimos a la iglesia. Porque cuando decimos que amamos a Dios, amamos a los hermanos. No es al revés. No amamos a los hermanos y entonces amamos a Dios. No es yo hago las obras de caridad para entonces amar a Dios. No, yo amo a Dios y por amar a Dios es un resultado el amar a mi prójimo y hacer las obras de caridad. Un buen servidor de Cristo no tiene un título. Perdón, sí tiene un título, pero no un título terrenal. Un buen servidor de Cristo tiene el mismo título que tuvo el Señor Jesús, Hijo de Dios. Un servidor de Cristo es alguien que se comporta como su hermano mayor. Es alguien que se comporta como un hijo de Dios. Yo les animo a todos a que revisemos nuestra vida. Porque si tú quieres servir a Dios, necesitamos aprender lo que Dios dice que Él considera que es un buen servidor
para Él. Gracias por escuchar.